Bueno, ¿qué tal? En esta segunda parte de la clase vamos a ver los ejercicios prácticos. Bueno, como recuerdan, hace unos minutos estuvimos viendo todo lo que es análisis bivariado entre variables cuantitativas y luego hicimos un pequeño apartado con variables, en los casos en que hay una variable quanti y una quali. Así que vamos a empezar con la parte de las dos variables cuantitativas, ¿no? Que es el caso más sencillo. Acá pasamos del mini conjuntito de datos de mentira que teníamos para mostrar los ejercicios en la PPT a un conjunto de datos más grande donde tenemos 100 notas, o sea, 100 alumnos o 100 personas que tienen 100 notas en 6 materias y tienen una nota final con un puntaje del 1 al 100 en cada una de ellas y con la nota final que es el promedio de estas 6 notas, ¿no? Ven que, por ejemplo, el tercer caso, entre el promedio de las 6 notas se sacó es un 36, entonces acá figura el 36, de hecho es el promedio de estas 6, y obtuvo notas muy dispersas. Este persona, por lo general, como pueden ver, le fue excelente en 2 materias, después en otras 3 le fue muy mal, en otras 4 en realidad. En 4 le fue muy mal y en 2 le fue muy bien. Entonces tiene 36 puntos. Bueno, la idea de este conjunto de datos medio ficticio y también poco probable es mostrarle todas las distintas variedades o combinaciones que pueda haber cuando se estudian las técnicas de asociación entre dos variables, ¿no? Primero vamos a arrancar con el coeficiente de correlación. Yo acá les dejé la fórmula, lo estuvimos viendo en la clase. Parte, bueno, la sumatoria de cada uno de los... Tomamos dos variables, en este caso tomamos la materia 1 y la materia 5, puede ser con cualquiera, pero lo que hacemos es la sumatoria de cada uno de los valores de la primera variable menos su promedio, multiplicado cada uno de los valores de la segunda variable menos su promedio, todo eso dividido, bueno, la raíz de la sumatoria de cada uno de los valores menos su promedio elevado al cuadrado, bueno, lo mismo con la otra variable, y eso, bueno, nos termina dando el coeficiente de correlación, que básicamente, como les mostré en la clase, lo vamos a hacer de manera manual. Para ello tenemos que hacer algunas cositas primero. La primera es calcular el promedio de cada una de las materias, que el promedio no es otra cosa que la suma de la cantidad la suma de todas las notas dividido el total de casos, que en este caso es 100. Con eso obtenemos la distribución de ambas notas. Sobre eso mismo empezamos a aplicar esta fórmula. Lo dividí nuevamente en estas 3 partecitas que habíamos visto en clase para que sea más sencillo. La parte de arriba, lo que sería el numerador, todo esto, es decir, cada uno de los valores, en este caso 1 menos 51 por 9 menos 41. En ese caso ese valor nos da 1603, porque los dos son negativos, entonces negativo por negativo es igual positivo. Lo mismo, bueno, con las partes de abajo, ¿no? En esta hacemos 1 menos el promedio 51, eso elevado al cuadrado. Y con la segunda también hacemos eso mismo. Acá tenemos todas las fórmulas. Es algo bastante largo. Y luego, una vez que tenemos eso, pasamos como a la segunda parte, que es tener las sumas de los distintos valores, ¿no? En este caso la suma de todos los numeradores, lo que nos da 61.258. Luego la suma de la primera parte y la suma de la raíz, perdón, de la segunda parte. Y estos dos valores luego se multiplican, ¿no? Ven acá, en el coeficiente de correlación lo calculamos este valor de arriba que sale de todo esto, que sería esta parte, 61.258, dividido la multiplicación de las dos distintas partes del denominador. Eso nos termina dando 0,8126. ¿Ven qué es? La verdad que es bastante engorroso realizarlo, ¿no? Es
son un montón de fórmulas, un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta y ante cualquier errorcito nos puede dar un mal resultado. Por suerte, Excel lo tiene bastante resuelto y en vez de hacer todo esto que acabo de hacer, simplemente podemos hacer esta fórmula que se llama coeficiente de correlación y ahí le indicamos las dos matrices de datos que queremos, ¿no? Que es la materia 1, vamos a poner punto y coma, y la materia 5. Cerramos el paréntesis y ven que exactamente nos da el mismo resultado, de una manera mucho más sencilla. Que esto es bueno, lo que ustedes van a hacer seguramente cuando trabajen con los datos, no van a hacer todo esto, sino simplemente esta cuentita, pero está bueno entender de dónde sale y cómo se construye. Y luego también tenemos esto, que es el coeficiente de determinación, que no es otra cosa que la raíz cuadrada del coeficiente de correlación, ¿no? Esto mismo en la regresión lineal que vamos a ver en unos minutitos se lo suele denominar R cuadrado, ¿no? Y es como el porcentaje o la cantidad de variabilidad explicada por nuestro modelo, ¿no? Es un valor que fluctúa entre 0 y 1 y que mientras más alto es, más cercano a 1 es, nos indica que nuestro modelo es mejor. Esa es un poco la idea de esta técnica, ¿no? El coeficiente de correlación lo obtenemos mediante esta fórmula que vimos acá arriba, aunque con Excel lo podemos sacar directamente con esta pequeña fórmula sin necesidad de hacer muchas cuentas. Y el coeficiente de determinación es la raíz cuadrada de ese valor. Ven que acá le puse M7 por M7 en vez de ponerle M7 elevado al cuadrado. Esto sería exactamente lo mismo. Y ven cómo en los dos casos coinciden. Ahora vamos a ver cómo podríamos calcular una regresión lineal con estos datos. Ahí, bueno, si ustedes recuerdan, la fórmula de la regresión lineal tiene esta forma, ¿no? Y, que es la variable a predecir, es igual a un intercepto, a un valor aleatorio que se suele denominar el error o lo que no podemos explicar con nuestro modelo, más un B1, un beta 1 o coeficiente B1, digamos, como tiene distintos nombres, que lo que indica es la pendiente o es la inclinación que va a tener la variable independiente, ¿no? Y en cierto modo nos define el peso que tiene esa variable sobre la otra, ¿no? Mientras este valor sea más grande, más va a influir sobre el valor final. Y a su vez nosotros tenemos que calcular el B1, que se hacía con toda esta fórmula larga que vimos hace unos minutos, en donde entra en el juego el total de casos, que va a ser n igual a 100, y después, bueno, la multiplicación de las dos variables y el cuadrado de la variable de la variable independiente. Y luego el intercepto, este valor B0, que se obtiene después de obtener B1, ¿no? Una vez que tenemos el valor B1 lo ponemos dentro de la ecuación y obtenemos el resultado de B0 y ahí tenemos la ecuación completa. Para hacer esto, bueno, es un poquito más complejo. Tenemos que calcular 5 cosas distintas. En realidad, como les explicaba antes, 4. Una no es 100% necesaria, pero la hacemos porque depende del caso, podríamos llegar a utilizarla. Primero tomamos la variable independiente, que es nuestra x, que también tomamos la materia 1, nuestra variable dependiente, que es la nota final. Entonces nosotros lo que buscamos predecir es qué nota final se va a sacar el alumno a partir de lo que obtuvo en la materia número 1, ¿no? O sea, pensando que esa es la que mejor nos predice el caso este. Bueno, ¿de dónde sale eso? No, esto no se los había mostrado antes, pero voy a adelantarme un poquito. Voy a mostrarles cómo
acá tenemos unos gráficos que nos van mostrando las distintas correlaciones entre las distintas materias, ¿no? La primera materia, la materia 1 con la materia 2, ven acá está la materia 1 con la materia 2, con la materia 3, con la materia 4, con la materia 5, con la materia 6 y con la nota final. La materia 1 con la materia 2 tiene un coeficiente de correlación de -1, es decir, una asociación perfecta negativa. Esto significa que a medida que una variable crece, la otra decrece. Esto se puede ver acá, ¿no? La persona que se sacó 100 en un examen se sacó 0 en el otro. Y la que se sacó 0 en el otro se sacó 100. Entonces es perfectamente negativa. La materia 3 tiene un coeficiente de correlación de 1. Es decir, una asociación perfecta positiva. Es decir, las dos personas, la persona sacó la misma nota en los dos exámenes. El que sacó 40 en uno se sacó 40 en el otro, el que sacó 60 se sacó 60 en el otro, el de 100, 100 y 100. Es como si fuera una nota repetida. Luego, con la materia 4, van a ver que la asociación es ínfima, ¿no? Es 0,05. Esto es que no hay correlación. De hecho, ustedes pueden ver esto que veíamos en la clase, de una nube de puntos dispersa sin ninguna forma, ¿no? Esto es un claro indicativo de que no hay asociación. Y después podemos tener una situación como esta, que es algo más parecido a la normalidad, o esta también, estas dos últimas, la materia 5 y la nota final, donde hay asociaciones pero no están tan claras. Acá se observa una cierta linealidad, aunque hay gente que le va mejor o peor en una nota, pero hay como algo bastante similar, que al que le suele ir bien una materia le suele ir bien la otra, ¿no? Eso es un poco la idea de cómo van fluctuando. Acá el coeficiente de correlación es 0,81 y el coeficiente de determinación 0,66, o sea, los dos son bastante altos. Este caso con la materia 6 lo puse a propósito para mostrarles el tema este de la no linealidad. Ven que si nosotros acá vemos el coeficiente de correlación, nos da muy bajo, 0,04, lo cual uno podría indicar de que no hay una asociación entre las variables. Sin embargo, si nosotros vemos este gráfico, podemos imaginarnos esto como una B, ¿no? Como una B corta, donde en este sector hay una cierta correlación, ¿no? El que le va bien en una materia va descendiendo en la otra, y luego acá también hay como otra parte donde vuelven a estar correlacionadas, ¿no? Es como con algo de imaginación tienen una B. Entonces acá hay una relación entre las variables, solo que no es lineal, por lo tanto el coeficiente de correlación no nos sirve. Entonces acá deberíamos buscar otra forma. Una que se puede utilizar es particionar esto en distintos grupos y decir, bueno, por este lado hay una relación lineal, en este hay otra, y digamos, construir una técnica distinta y después ensamblarla. Eso no lo vamos a ver, pero se suele hacer. Y acá, la materia 1 contra la nota final, que ven que tiene una correlación bastante alta, ¿no? 0,78 de correlación, que si bien acá hay como un grupito que está como medio horizontal, después ya empieza a tomar como una curva. Entonces, si uno ve estos datos, saliendo de estos dos casos extremos, donde la asociación es perfecta, después tenemos en la materia 5 y la nota final, donde la correlación con la materia 1 es bastante alta y se observa una linealidad claramente. Por eso tomé la nota, digamos, la materia 1 y la nota final para hacer este análisis de regresión lineal, ¿no? Partiendo de la idea de que la nota que uno tengan en la materia 1 es un buen predictor de la nota final del alumno. Si le va bien en la materia 1, le va a ir bien en su promedio, y si le va mal, le va a ir por lo general mal. Esa es como la idea por la que seleccioné esas variables, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos que hacer estas 5, como les mostraba en la clase,
tenemos que hacer como estas 5, tenemos que hacer una tabla con estas 5 métricas que construimos a partir de los datos para poder hacer todos los cálculos que vamos a necesitar. Primero es el recuento de la cantidad de casos, que ya sabemos que es 100. Después la sumatoria de todos los valores de la variable x, la sumatoria de todos los valores de la variable y, la variable x elevada al cuadrado, no la sumatoria de la variable y elevada al cuadrado, que esta es la que les decía que en este ejercicio no la vamos a usar, pero se puede llegar a utilizar en otros casos, si queremos hacer distintas pruebas, por eso se la suele incluir, aunque bueno, nosotros no la usemos. Y luego la sumatoria de la multiplicación entre ambas variables, ¿no? Si ven, ahí ya tenemos todo lo necesario para nuestro cálculo. Acá tenemos la multiplicación entre las dos variables, acá tenemos la variable x sola, acá tenemos la variable y sola, acá tenemos el cuadrado de la variable, que sería este, y acá tenemos la sumatoria de la variable elevada al cuadrado. Con eso hacemos todas las fórmulas. Ven que acá ya es bastante más engorroso, y a partir de las sumatorias podemos obtener el valor B1, que no es otra cosa que esto. Y una vez que tenemos ese valor, ven que la fórmula toma el valor de B1 y calcula el B0. Entonces nos da 35 en el caso del intercepto y 0,30 en el caso del B1. Entonces en nuestro caso lo que podríamos tener es y es igual a 35,21 más 0,3 por la nota A en la materia 1. Acá, para corroborarlo, le agregué en el gráfico uno cuando realiza estos gráficos de dispersiones tiene la opción de agregar algunas métricas. Ven, con el botón derecho le puedo decir que me agregue la línea de tendencia lineal, y acá le puedo decir que presente la ecuación del gráfico y presente el valor de R cuadrado. Entonces esa es una forma más sencillita de poder obtener esta línea de mínimos cuadrados que representa la regresión y cómo una variable explica a la otra. Y acá pueden ver, bueno, que es 0,3065 por x más 35,216. Y el R cuadrado es 0,62, que como les había dicho es igual al coeficiente de determinación. No, a ver, acá lo estoy encontrando. 0,62. Entonces ahí tengo como una forma más sencillita de evitarme de hacer todo este cálculo. Acá, bueno, les agregué lo mismo para que ustedes vayan viendo. Acá hacía la asociación de la materia 1 con la materia 2, acá de la materia 2 con el resto, con la 1, con la 3, con la 4. Entonces ahí van a ver que el 1 con la 2, o sea, esto es exactamente igual a esto. Pero a su vez, la 2 con la 3 va a tener una correlación negativa. Y ahí pueden ir viendo las distintas diferencias que existen entre una y otras variables y las distintas combinaciones que puedan ocurrir. Otra forma que tienen de hacer esto yo se los muestro, pero probablemente no todos lo tengan en sus Excels, pero es una forma bastante más sencillita de hacerlo. Es un módulo que viene instalado en el Excel, que si no viene instalado lo pueden obtener desde acá, desde la parte de opciones, y tienen que ver complementos y ver si lo tienen instalado, que son estas herramientas para el análisis de datos. Con eso van a ver que si ustedes van a la parte de datos, se les abre acá arriba una opción que dice análisis de datos. Al hacer clic les brinda la posibilidad de llevar a cabo un montón de técnicas.
varias de las que vimos, algunas más complejas, otras que no vamos a ver. Entre ellas está la regresión. Si ustedes seleccionan esto, ponen aceptar y ven que acá les pide un rango i de entrada, que en nuestro caso es la nota final, ¿no? La variable i. Un rango x de entrada, que es nuestra variable independiente. Y simplemente, acá ven que nos da la posibilidad de poner varios gráficos, se los voy a poner todos. Y simplemente con hacer aceptar, van a ver que les calcula, les realiza este análisis, la regresión lineal, con un montón de gráficos, con un montón de información adicional que de otra forma no vamos a poder sacar. Entonces esto la verdad que les facilita mucho el trabajo. Y ven que acá, si ustedes recuerdan estos datos, son los mismos de antes. La correlación es 0,78, el coeficiente de determinación R cuadrado es 0,62. Acá le tiene un valor que se llama R cuadrado ajustado, que lo que hace es elimina o descarta los casos que están en los extremos. Suele ser como un ajuste más preciso que se utiliza en algunos, bueno, que da mejores resultados en realidad, pero se usa más que nada en la estadística inferencial. Y después nos da un montón de métricas. También el análisis de varianza, que lo vamos a ver próximamente. Y nos da acá nos da la ecuación con distintas métricas. El error, el estadístico t, que nos permiten tener más certeza del análisis que estamos realizando. Que bueno, que no lo vamos a ver nosotros, porque ya es como un mundo aparte, pero son las cosas que se empiezan a mirar cuando se empiezan a hacer estos análisis con mayor profundidad. Y acá, bueno, estos gráficos, por ejemplo, el gráfico de los residuos lo que nos muestra es la distribución de los residuos, es decir, la diferencia entre los casos predichos y los valores reales. Eso refiere a una idea de algo que se llama homocedasticidad de los residuos, ¿no? Que dice que uno de los requisitos para llevar un análisis de una regresión lineal de manera adecuada es que los residuos se distribuyan de manera homocedástica, es decir, que todos se distribuyan de forma pareja. Básicamente, de manera sencilla, es que cuando ustedes vean este gráfico, los datos deben estar que formen así como una especie de rectángulo imaginario, que no haya casos por todos lados distribuidos o muy alejados unos del otro, sino que se forme así como algo bastante homogéneo, que en este caso vemos que ocurre. Acá tenemos la curva de regresión ajustada, que lo que nos muestra es los valores reales y los valores predichos, ¿no? Es como nos permite ver cuán ajusta la curva a nuestros datos. Entonces, en una situación ideal, ahí le estoy cambiando los ejes para que se vean mejor. En una situación ideal, en el mundo perfecto, nuestra curva debería pasar por todos los puntos. Ese sería el caso de las asociaciones perfectas. Pero en este caso ven que pasa muy cerca de la mayoría, no hay puntos que estén muy alejados, lo cual nos indica que eso es una gran ecuación, ¿no? Y después este también, bueno, nos muestra cómo se distribuyen los casos. También que tenemos que buscar que esta curva sea bastante pareja, que no tenga saltos, o que sea bastante parecido a una curva, mejor dicho. Y eso es un poco lo que vemos con esta parte. Después lo otro que vimos, ya saltando al análisis entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa, es el análisis de varianza. Eso, como les decía en el video, para realizarlo acá es bastante complejo, ¿no? Para realizarlo en el Excel de manera directa. Así que yo les voy a sugerir que lo hagan en R, de ser posible, o si no, les voy a mostrar una forma de hacerlo acá mismo, ¿no? Con este mismo módulo de análisis de datos que nos brinda Excel. No les voy a pasar la fórmula para que lo hagan
uno a uno. Bueno, ahí lo que hice en este momento fue crear una nueva variable nominal, le puse género y seleccioné los primeros 50 casos y les puse que eran del género masculino y los segundos 50 del género femenino. Entonces voy a hacer un análisis entre el promedio final y el género para ver si la nota final obtenida tiene alguna asociación con el género de las personas. Ahí lo que tengo que hacer es, para aplicar el análisis de varianza, tengo que hacer un truquito, le tengo que encontrar una vuelta, y es armarme una tablita nueva, ¿no? Esperen que mientras tanto voy pegando los datos. Una tablita nueva, ahí, y dividirlas por género. ¿No? Así, algo así. Entonces, yo tengo esto, tengo las 50 notas del género masculino en una columna y las 50 del género femenino en otra. Y puedo, ¿no?, hacer lo que habíamos hecho antes, calcular el boxplot, a ver cómo sale. Vamos a ver si sale bien. Ya ahí se ve una diferencia aparente. Pero bueno, apliquemos el análisis de varianza a ver qué resultado nos brinda. También seleccionamos el conjunto, no hace falta seleccionar el conjunto de datos en realidad. Vamos al módulo de datos, análisis de datos, y acá tenemos análisis de varianza de un factor. Le indicamos el rango de entrada, que en este caso son nuestras dos columnas de datos, y le damos a aceptar. Entonces ahí ya nos va a generar esta estadística que nos va a decir qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver que existen 50 casos de cada uno. El promedio, este va a ser masculino y este femenino. El promedio del género femenino es 57, del masculino 43. La suma de los totales es 2100 en un caso y casi 2900 en el otro. Entonces calcula esto que les decía, la suma de cuadrados entre grupos y dentro de los grupos y la total, y me termina calculando una probabilidad de cuán diferentes, o sea, de si puedo afirmar que son diferentes o no los distintos grupos. Acá ven que me da el valor F en un punto, o sea, con un valor 68, que es bastante alto. Me indica este valor crítico, ¿no? Que si recuerdan, el valor crítico es este valor umbral, el cual se define como el punto que tiene que superar nuestro análisis de varianza para que nosotros podamos decir que existen diferencias entre los grupos. Entonces ven, bueno, me tiene que dar 3,93 y me da 68, lo cual es muchísimo más alto. Y eso lo puedo ver también con la probabilidad, que es este valor que tenemos que buscar que sea menor a 0,05, y en este caso ven que es e a la menos 3, es decir, 13 ceros. Bueno, ahí no sé si son 13, pero es como un valor así de chiquito, 2 más, ¿no? Lo que indica que la probabilidad es muy baja y podemos entonces afirmar que existe diferencia entre ambos grupos. Esa es un poco la idea de todo esto que estuvimos viendo en esta clase en Excel, ¿no? La forma de calcular las técnicas de análisis de asociación entre dos variables cuantitativas a través del Excel, ¿no? Mediante fórmulas, y luego mediante este módulo de análisis de datos que nos facilita nos facilita el análisis, valga la redundancia. La otra opción que les iba a mostrar es, como siempre, SPSS R.
Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente trabajar con este mini conjunto de datos que estábamos utilizando, ¿no? Con información sobre una base de datos de estudiantes. Acá le pongo lo mismo siempre, como recomendaciones de cómo abrir los datos. Acá vamos a graficar algunas de las variables: sexo, gastos, ingreso y puntaje, 3 numéricas y una nominal. Así podemos aplicar las distintas cosas que vimos en la clase. Comenzamos con el análisis bivariado, con el coeficiente de correlación. Acá tenemos esta función que se llama pairs, que nos permite graficar calcular el mismo diagrama de dispersión poniendo a una variable en el eje X y otra en el Y, y después viceversa. Es como si nosotros no sabemos, no sé si estamos estudiando qué variable puede influir en otra, quizás eso nos puede ayudar a ver mejor la relación, aunque digamos, técnicamente es lo mismo, va a ser lo mismo, no es que nos va a brindar información adicional, sino que nos permite entender mejor a simple vista. Por eso está bueno utilizar esta técnica, que también nos ahorra bastante trabajo, ya que no tenemos que hacer los dos gráficos por separado, sino que hacemos esa función y nos tira todas las combinaciones posibles. Si ustedes recuerdan, con esto se ve esta nube de puntos dispersas que indicaría que no existe ninguna asociación entre las variables. Eso lo podemos corroborar con la función cor, que es para calcular la correlación de Pearson, este coeficiente de correlación que estuvimos viendo, y acá efectivamente vemos que da muy bajo, muy cercano a 0. Entonces podemos confirmar que no existe asociación lineal entre ambas variables. Veamos qué ocurre si tomamos otras de las variables que habíamos seleccionado acá. Vamos por el caso obvio de ingreso-gastos. Y ahí la respuesta ya a priori sabemos que van a estar bastante asociadas, porque el gasto está asociado al ingreso. Entonces, bueno, hacemos el gráfico mediante esta función pairs. Vemos que están fuertemente asociadas. Si bien hay gente que se mueve un poquito los costados, esto es muy lineal. Y cuando calculamos el coeficiente de correlación, vemos que nos da 0,97, lo cual es altísimo. Es casi una asociación perfecta. Entonces acá tenemos esta idea de que estas dos variables están muy asociadas, y nosotros ya podemos intuir por un sentido común que el ingreso sería nuestra variable independiente y el gasto la variable dependiente, ¿no? O sea, depende de lo que nosotros tengamos como ingreso, va a ser lo que nosotros gastemos. Esa es como la lógica. Entonces pasemos a este segundo punto de calcular una regresión lineal, ¿no? Ver la asociación entre estas dos variables y tratar de construir una ecuación que explique la asociación entre ambas variables. En R tenemos la posibilidad de calcularlo de manera directa, no hace falta instalar ningún paquete, pues es una función muy básica. Entonces con este código que es LM podemos calcular la regresión lineal. Y acá tenemos que indicar nuestra variable i, seguida de este guioncito, y nuestra variable x. Si nosotros, que es algo que después se los voy a mostrar pero no vamos a profundizar, quisiéramos hacer una regresión lineal con más variables dependientes, entraríamos en el mundo de la regresión lineal múltiple y el análisis multivariado, que les voy a contar algo en la próxima clase. Simplemente acá le pondríamos un más y le pondríamos el nombre de las otras variables: ingreso más puntaje, ingreso más tal cosa, y podríamos agregarlas. Y por último le ponemos el nombre del conjunto de datos. Ven que esto es un poquito distinto a lo que veníamos haciendo. Nosotros veníamos indicando el conjunto de datos, signo, pesos y variable. En este caso tenemos que indicar solamente la variable, y en esta parte que dice, en este parámetro que dice data, le ingresamos el conjunto de datos. Y con esta función de summary podemos ver una descripción de las distintas métricas y el resultado final de la regresión lineal. Luego acá tenemos el ingreso, este sería nuestro B1, este sería nuestro B0, el intercepto. Y acá, bueno, tenemos el valor t, la probabilidad, que esto también es lo que nosotros tenemos que buscar, que es
que sea lo más bajo posible. Y acá tenemos también el R cuadrado, que me da 0,95 en este caso. Y el ajustado, que nos da 0,95 también. Ven que acá, en este caso, la asociación, la correlación nos da 0,97, pero el R cuadrado nos da un poquito menos. Bueno, esto en realidad es si calculáramos el coeficiente de determinación, ese valor nos daría o sea, el cuadrado del coeficiente de correlación nos daría el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. Y con estos datos, ustedes recuerdan, la ecuación tenía la forma de I más B sub 0 más B sub 1 por X. En nuestro caso sería el gasto, es igual a B sub 0 más ingreso por B1. Y si tomamos un conjunto, el primer caso de nuestro conjunto de datos, con esta función los podemos extraer. ¿No? Acá le decimos que haga un Cbin, que es una unión de columnas, o sea, le indicamos estas dos variables, que una estas dos variables y que me devuelva solamente el primer caso, ¿no? Para hacer como una selección solo del primer registro, a modo de ejemplo. Y acá tenemos que ese caso tiene de ingreso tiene 1,61 y de gastos 48,9. Entonces, si reemplazamos en nuestra ecuación estos valores, tendremos que el 0,81 ya lo tenemos, sale de acá. El 29,53, que es el B1, también sale de acá. Y nosotros lo que tomaríamos es el valor de ingresos, que es 1,61, y lo ponemos acá. Entonces hacemos este cálculo y nos da un resultado de 48,35. Que como vemos, acá nosotros ya tenemos el resultado real, es 48,90, lo cual es una predicción bastante buena. Si replicáramos ese mismo análisis con el resto de los datos, encontraríamos situaciones similares en casi todos los casos, salvo algún extremo, ¿no? Y después tenemos también con algo parecido a lo que nos brindaba Excel, como estos gráficos adicionales, con esta función plot, y le indicamos el modelo que calculamos, nos devuelve 4 conjuntos de gráficos que lo que nos muestran es esta idea de cómo se distribuyen los residuos, ¿no? La homoelasticidad que les hablaba antes. Acá vemos que hay como algunos casitos más atípicos que se alejan un poco, pero tampoco tanto, ¿no? Porque son estos 3 casos atípicos. Entonces no está tan alejado, no está tan mal. Y después estos son también como otros gráficos que nos permiten ver algo parecido, ¿no? Como cuándo son outliers, cómo se alejan en cierto concepto, y no son cosas que nos permiten mejorar también la predicción o la generación de nuestra ecuación. Por último, con R también podemos realizar de manera muy sencilla el análisis de ANOVA, ¿no? Este análisis entre una variable quali y una quanti. Nuevamente, al igual que antes, podemos empezar graficando con un boxplot ambas variables. Acá lo que ya vemos es que no pareciera haber una correlación, no una correlación, sino una diferencia en los promedios de los puntajes, ¿no? Viéndolo a simple vista parece que ser hombre o mujer no influye en el puntaje final que te vas a sacar. Sin embargo, siempre debemos verificarlo a través de estas medidas que fuimos construyendo. Para análisis de varianza de un factor, que es lo que estamos trabajando acá, simplemente le ponemos esta función que se llama A o B y le indicamos, como con una forma similar a la de la regresión, le indicamos nuestra variable numérica, el guioncito, y nuestra variable categórica. Y con la función summary nos da de nuevo este valor, digamos, como el resumen del modelo. Ahí vemos que este valor f que nos da es muy chiquitito y que la probabilidad, este es el que debería ser inferior a 0,05. Acá nos da bastante cercano al 1, lo cual nos indica que no hay asociación entre sexo y el puntaje obtenido, el puntaje final.
sea, no fue un buen ejemplo que nos permita corroborar que el género influye en la nota final. Bueno, eso es un poco el repaso de todo lo que vimos en esta clase, tanto en Excel como en R. Como ven, acá las cosas ya empiezan a complicarse un poco más. No es tan sencillo llevar a cabo estos cálculos, y acá es donde empezar a dominar R empieza a ser un diferencial. Y ya se pueden ir dando cuenta que muchas de las cosas que al principio quizás eran más engorrosas y era más sencillo hacerlas en Excel, ahora no es así. Acá ya van a empezar a tener algunos limitantes de que si no tienen los módulos adicionales de Excel, algunas fórmulas las tienen que hacer a mano y son bastante engorrosas. Algunos de ustedes quizás tampoco puedan hacerlas, entonces tengan que restringir los tipos de análisis que puedan hacer. En cambio en R van a tener todas estas cosas las van a tener, y de manera muy sencilla. Ven que en todos los casos es una línea de código. Así que bueno, eso es todo lo de esta clase. Les agradezco por escuchar.